Bien, entonces hoy es día jueves 8 de abril de 2021 y esta es la clase de física 321 para estudiantes de ingeniería química que se imparte en la Escuela de Física, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente en el departamento de materia condensada. Soy el profesor Alejandro Galo. Vamos a ver entonces, comenzar a ver estructura nuclear y vamos a comenzar estudiando algunas propiedades del núcleo. En primer lugar, todos los núcleos están compuestos de neutrones y de protones. La única excepción a esta situación es el hidrógeno, que no tiene neutrones, ¿verdad? El núcleo del hidrógeno solamente tiene un protón. El número atómico Z. ¿Qué es el número atómico Z? El número atómico Z es igual al número de protones en el núcleo. También se le llama número de carga. Otra definición importante es el número neutrónico N. Es igual exactamente al número de neutrones en el núcleo. Y finalmente está el número de masa, que es igual al número de nucleones en el núcleo. O sea, el número de masa A viene a ser la suma del número de protones más el número de neutrones. Fíjense bien, el número de masa no es sinónimo de masa. Se dice así porque son las partículas que contribuyen a la masa del núcleo. Pero no es que sea exactamente unidades de masa, es un número. Alguna simbología que se acostumbra a utilizar es la siguiente. Hablamos de un núclido cuando tenemos una combinación de número de masa y número atómico que representan al núcleo y designamos el núcleo entonces con esta expresión que está acá, o sea, con esta expresión que está acá, donde entonces la X representa al símbolo químico del elemento, la A representa su número de masa y la Z a su número atómico. Entonces, como ejemplo de un núcleo tenemos el carbono 12, ¿verdad? Que tiene entonces número másico 12 y número atómico 6. Algunas veces el Z se omite, sin embargo, nosotros vamos a tratar de utilizar siempre los dos, el número de masa y el número atómico. Algunas propiedades adicionales que tienen los núcleos es que el núcleo de todos los átomos de un elemento particular debe de contener el mismo número de protones. O sea, repito, el núcleo de todos los átomos de un elemento particular debe tener el mismo número de protones. O sea, el carbono, por ejemplo, que vimos acá, independientemente de todo, va a tener siempre 6 protones. Sin embargo, el número de neutrones puede variar. Entonces, ¿qué son esto da lugar a la definición de lo que es un isótopo? Un isótopo, los isótopos son aquellos que tienen el mismo número, son aquellos núcleos que tienen el mismo número Z, pero distinto número de masa. Ejemplo de isótopos, tenemos carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Todos miren que tienen el mismo número atómico Z, el mismo número de carga, pero tienen diferente número de masa. Eso entonces, ¿qué va a hacer variar? Eso va a hacer variar el número de neutrones. Por ejemplo, este tiene, para que la suma del número de protones más el número de masa de 11, este primero tiene 5 neutrones. Este tiene 5 neutrones, ¿verdad? Lógicamente, este tiene 5 neutrones. Este tiene entonces, como tiene 12, 6, tiene siempre 6 protones y número de masa 12. Este tiene 6 neutrones. Y así sucesivamente ustedes pueden ir deduciendo el número de neutrones.
que tiene cada isótopo. Entonces miren que varía el número de neutrones, ¿verdad? De uno a otro. Bien, entonces vamos a ver la que es la carga eléctrica que posee el núcleo. Permítanme un segundito, por favor, porque me llaman de la facultad. Voy a suspender un poquito aquí la... Bueno, retomamos la clase entonces. La carga eléctrica, entonces el protón tiene una carga que le vamos a llamar más E, porque es una carga positiva. El electrón tiene una carga que le vamos a llamar menos E, porque es una carga negativa. Y el neutrón, pues, tiene carga cero, porque precisamente es neutro, ¿verdad? Fíjense que este hecho, como los experimentos que se hicieron, muchos de estos experimentos se utilizaron para, o sea, para detectar estas partículas, se hicieron utilizando campos magnéticos. Y si ustedes recuerdan, las cargas positivas o negativas experimentaban desviaciones en presencia de un campo magnético. Fue relativamente más fácil detectar el electrón y el protón que el neutrón. El neutrón costó un poco más detectarlo y se hizo hasta años posteriores a la física moderna, cuando ya habían experimentos más, cuando ya habían equipos más sofisticados para hacer los experimentos. En cuanto a la masa, para determinar la masa de los electrones y los protones, vamos a introducir una unidad de masa que se llama la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica tiene 1.660539 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto se hace para hacer coincidir el átomo de carbono 12 con 12 unidades atómicas. Fíjense bien que aquí ya sabemos que está fijo el 6, ¿verdad? Por eso es que le digo que algunas veces no se pone, ¿verdad? Entonces tiene 12 unidades de masa atómica el carbono 12. Hay una expresión que se puede utilizar para la masa que son electrón volt sobre C cuadrado, lo cual se puede obtener de la relación energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Si ustedes dividen la energía entre el C al cuadrado, tienen masa. Entonces, electrón volt entre C al cuadrado puede ser una unidad de energía utilizada a estos niveles atómicos y nucleares. Entonces, con esta unidad, una unidad de masa equivale a 931.494 megaelectrón volts por C cuadrado. En la siguiente tabla vamos a mostrar algunas masas en distintos sistemas de unidades. Aquí tenemos, por ejemplo, protón, neutrón, electrón, el átomo de hidrógeno, el núcleo de helio, que es la partícula alfa, el átomo de carbono, el carbono 12, que como pueden ver tiene la referencia, ¿verdad? Que tiene 12 UMAS, y 1.99265 por 10 a la menos 27 kilogramos, y tiene entonces 11.677.9 megaelectrón volt sobre C cuadrado. La ventaja de usar megaelectrón volt sobre C cuadrado es que ustedes pueden encontrar alguna energía que esté relacionada con esta masa simplemente multiplicando por la velocidad de la luz y van a obtener la energía en megaelectrón volts. Determinación del tamaño del núcleo. Bueno, Rutherford fue el que hizo estos primeros experimentos.
Él, de hecho, antes de llamarse el núcleo, cuando él estuvo estudiando el modelo atómico, hizo estos experimentos. Él tomó núcleos de helio, que se llaman partículas alfa, que tienen entonces dos protones y dos protones, ¿verdad? Y los hizo dirigir hacia un metal, ¿verdad? Hacia un metal pesado, acá, una lámina de metal que tiene carga Z por E. Que tiene carga Z por E. Entonces, el núcleo de helio, al acercarse aquí, experimenta una repulsión coulombiana. Él observó que experimentaba una repulsión coulombiana, la cual se comenzaba a manifestar de manera intensa en un momento en el cual la velocidad se hacía cero y el núcleo regresaba. Entonces, este hecho, él le aplicó el principio de conservación de momentum lineal para poder determinar esa distancia de aproximación, que es la máxima distancia de aproximación al núcleo. Que eso nos va a dar una idea a nosotros de la máxima dimensión del núcleo, suponiendo que se pudiera acercar la partícula alfa hasta la vecindad prácticamente del núcleo. Entonces eso va a dar una idea de la distancia máxima del núcleo. Esa distancia de Rutherford encontró que, bueno, ahí explica, ¿verdad? Que debido a la repulsión coulombiana entre las cargas del mismo signo, la partícula alfa se aproxima al núcleo a una distancia d del mismo, llamada aproximación más cercana. El primero que investigó esto fue Rutherford en sus experimentos de scattering, y Rutherford encontró una expresión para la distancia antes mencionada d, la cual era para el oro 3.2 por 10 a la menos 14 metros. Entonces Rutherford de ahí concluyó que la carga positiva del átomo estaba concentrada en una región esférica no mayor de 10 a la menos 14 metros. Esta esfera se le llama núcleo. Se acostumbra a usar una unidad que es como 10 a la menos 15 metros, es un fentómetro. Entonces a esa unidad se le llama Fermi, a 10 a la menos 15 metros, para identificar las dimensiones que tiene el núcleo. Entonces, ¿cómo se obtiene esta distancia D? Se obtiene por conservación de energía. Entonces, en el momento en que la partícula alfa va incidiendo, tiene energía cinética KI y tiene energía potencial UI. Va a tener energía cinética KF y energía potencial UF. Cuando está muy lejos, son dos puntos, ¿verdad? Cuando está muy lejos, cuando está en menos infinito, digamos, por acá, no tiene energía potencial, porque la energía potencial eléctrica decae conforme 1 entre R. Y cuando está aquí cerca, no tiene energía cinética. Por esa razón, entonces, hacemos UI igual a 0 y KF igual a 0. Escribimos la energía cinética al inicio y la energía potencial eléctrica al final, que sería KE Q1 Q2 entre D. Por lo tanto, aquí despejamos la distancia D y entonces obtenemos que D es 2 veces la constante dieléctrica Q1 por Q2 entre mv cuadrado. La carga eléctrica de la partícula alfa es 2 veces la carga fundamental, porque tiene 2 protones, y la carga eléctrica del núcleo de oro es Z veces la carga del núcleo de oro, porque es número atómico Z. Entonces, entre mv cuadrado. Entonces, de acá nosotros tenemos que D sería 4KE ZE cuadrado entre M cuadrado, donde M es entonces la masa de quién, pues va a ser la masa de la partícula alfa, ¿verdad? Porque estamos considerando la masa por la velocidad de la partícula alfa.
es la carga la carga fundamental, la carga electrónica. Z es el número atómico. Entonces, D es un límite superior al tamaño del núcleo. El tamaño del núcleo no puede ser mayor que D, ¿verdad? Porque esa D corresponde a la máxima distancia de acercamiento al núcleo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a continuar entonces. Desde el tiempo de Rutherford se hicieron muchos experimentos, los cuales nos llevaron a los siguientes resultados. El núcleo debe ser aproximadamente esférico. El radio promedio del núcleo es dado por la fórmula R igual a A minúscula por A mayúscula a la 1/3, donde A minúscula es una constante definida como 1.2 por 10 a la menos 15 metros y A es el número de masa, ¿verdad? A es el número de masa. Entonces no olviden esta relación, ¿verdad? Que le puede servir para hacer cálculos. Subrayen y tenganla ahí a mano, aparte porque les puede servir para hacer cálculos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la densidad del núcleo. Obviamente el núcleo es mucho más denso que el átomo, ¿verdad? Porque la masa está concentrada ahí en esa pequeña región del espacio. Entonces no solamente hay más masa, sino que hay menos volumen y eso hace que la densidad sea muy grande. Vamos a comenzar para entender un poquito la densidad del núcleo haciendo un ejemplo. Dice acá, considere un núcleo con número de masa A. Inciso A, encuentre una expresión aproximada para la masa del núcleo. Inciso B, encuentre una expresión para el volumen de este núcleo en términos de A. Inciso C, encuentre el valor numérico de la densidad de este núcleo y compárelo con el del agua. Entonces nosotros vamos a... Este es un problema, un ejercicio propuesto. Este ejercicio lo voy a ir haciendo aquí en el contexto del desarrollo de la clase. Luego yo voy a hacer, perdón, este es un ejercicio resuelto en el libro. Solo se lo voy a explicar porque está resuelto en el libro. Vamos a ir a ver después ejercicios propuestos al final de la clase, en las próximas semanas. Entonces, creo que es esta la presentación. Aquí tenemos el ejercicio 1. Entonces, lo primero que queremos es una expresión aproximada para la masa, ¿verdad? Entonces, si la masa como podemos suponer que la masa de los neutrones es aproximadamente igual a la masa de los protones, son bastante parecidas, entonces nosotros podemos suponer que la masa de todo el núcleo es el número de masa por la masa de cada una de las partículas, ¿verdad? Porque aquí tengo todas las partículas que tienen masa, que son, ¿verdad? A junta protones más neutrones. Y suponemos que la masa de ambos es casi la misma, podemos aproximar su valor como A por M. Entonces, en el inciso B podemos calcular el volumen del núcleo, una fórmula para el volumen. Como suponemos que es una esfera, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por R a la 3. O sea, es 4/3 de pi por R0 al cubo por A. Entonces, R0 es el radio del núcleo. Y lo que queremos entonces ahora es una expresión aproximada para la densidad. Entonces, la densidad es la masa del núcleo entre el volumen del núcleo. Encontramos que la masa del núcleo era A por M, donde A es el número de masa es la masa neutrónica, el volumen es 4/3 de pi R0 cubo por A. Acuérdense que el radio del núcleo es R0 por A, o sea, era, en vez de R0 aquí, nosotros habíamos puesto aquí en la clase, habíamos puesto, ¿se acuerdan? Que era que el radio promedio era A por A a la cubo. Entonces nosotros vamos a suponer que es R0, aquí en la solución,
que el radio del núcleo es R0 cúbico por A. Entonces, acá, acuérdense que era A0 por U a la 1/3, por A a la 1/3, ¿verdad? Voy a apuntarlo aquí para que recuerden que los textos los teníamos como A0 por A a la 1/3. Este era R, el R promedio. Entonces acá estamos usando R0 para escribir el radio al cubo. Entonces ustedes vienen y a la hora de calcular la densidad ponen entonces A por M, que es la masa, entre 4/3 de pi R0 al cubo por A. Cancelan el A y les queda que la densidad es 3 veces la masa neutrónica entre 4 pi R0 al cubo, donde entonces R0 es esta constante A0 que está acá, que ya la teníamos antes, ¿verdad? Aquí que tenía un valor de 1.2 por 10 a la menos 15 metros. Entonces esto lo que nos indica es que la densidad del núcleo es prácticamente la misma, ¿verdad? Para todos los núcleos, porque nosotros tenemos aquí que no depende de ninguna otra cantidad que sea la constante R0 y la masa del neutrón. Y como todos los neutrones tienen la misma masa, prácticamente la masa esa va a ser la misma, ¿verdad? Si nosotros damos valores numéricos, esa densidad va a ser entonces, al multiplicar 3 por la masa del neutrón, entre 4 pi por R0, eso va a ser 2.3 por 10 a la 17 kilogramos sobre metro cúbico. Miren, es 2.3 por 10 a la 17. O sea, el agua es, creo que no hicimos aquí la comparación con el agua, déjenme ver si la capturamos eso ahí. Bueno, aquí la podemos hacer, rho dentro rho del agua. Es entonces 2.3 por 10 a la 27. A la 17, perdón. A la 17. Entre, quito las unidades, ¿verdad? Porque aquí se van a cancelar 1 por 10 a la 3 kilogramos. Entonces, por metro cúbico. Entonces, aquí miren que esto quedaría 2.3 por 10 a la 14. Se dan cuenta, ¿verdad? Qué calibre de densidad, ¿verdad? Es 2.3 por 10 a la 14 más densa que el agua, el núcleo. Se dice fácil, pero 10 a la 14 es un número muy grande, ¿verdad? Es un número muy grande, 10 a la 14. Ok, entonces regresamos acá a nuestra presentación. ¿Tienen alguna pregunta aquí respecto al ejercicio? Bien, entonces vamos a regresar aquí a la presentación. El volumen del núcleo, asumiendo que es esférico, es proporcional al número de nucleones. Esto significa que prácticamente todos los núcleos tienen la misma densidad. Los nucleones se combinan para formar un núcleo como si ellos fueran esferas fuertemente empaquetadas, o sea, protones y neutrones. Ahora vamos a hablar finalmente de un punto que es muy importante, que es la estabilidad del núcleo. Miren, si ustedes se dan cuenta, tendremos protones y neutrones. Si solo existiera la fuerza eléctrica, esos protones del núcleo, en el núcleo solo hay protones y neutrones. Entonces, si solo existiera la fuerza de Coulomb, la repulsión entre ese montón de protones muy cerquita sería inmensa. Y eso lo que causaría es que el núcleo se despedase, pues explotaría prácticamente y no podríamos tener la existencia de núcleos. El mundo no sería como es, o no sería, no sé qué decirles, ¿verdad? Es decir, no sé qué decirles.
Eso no sería, o al menos no sería como es. El núcleo es estable debido a que existen otras fuerzas que se llaman fuerzas nucleares. Se llaman fuerzas nucleares. Esas fuerzas nucleares son las que mantienen la estabilidad del núcleo y son a corto alcance. O sea, esas fuerzas nucleares son más fuertes dentro del núcleo y son mucho mayores que las interacciones coulombianas, son mucho mayores que las interacciones coulombianas. Son atractivas, todas las fuerzas nucleares son atractivas para poderle hacer contrapeso a las fuerzas repulsivas debido a los protones. Entonces esas fuerzas nucleares son atractivas. La fuerza nuclear atractiva es más fuerza que la fuerza de Coulomb, como les dije ya, a distancias cortas dentro del núcleo. Esa fuerza va desapareciendo, las nucleares ya a distancias mayores, y entonces comienza a tener más preponderancia la fuerza coulombiana fuera del núcleo, ya en la parte electrónica, ¿verdad? Pero dentro del núcleo las que mandan son las fuerzas nucleares, son las más fuertes. Las características entonces de esa fuerza nuclear: es una fuerza atractiva entre todas las partículas. Primera característica. Es de muy corto alcance. Cae a cero cuando la separación entre las partículas excede varios Fermi. O sea, cuando ya las partículas están separadas ya varios Fermi. Acuérdense que el Fermi es 10 a la menos 15 fantómetros. Es independiente de la carga. Pues los neutrones no tienen carga. Por eso es que la interacción neutrón-neutrón, neutrón-protón y protón-protón es la misma. ¿Ok? Es la misma. No afecta a los electrones. No hay una interacción debido a los electrones que implique la fuerza nuclear. Solamente es entre los nucleones. Bien. Ahora vamos a estudiar un poquito de la estabilidad del núcleo. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el número de neutrones con respecto al número atómico Z. Fíjense que hay una cosa interesante, ¿verdad? Esta es la curva que nos da, pues aquí hay una curva experimental, aquí hay una curva, ¿verdad? Y la línea de estabilidad es esta, ¿verdad? La azul. Eso lo que nos está diciendo es cómo va variando el número de neutrones respecto al número de neutrones con respecto al número de protones. Aquí tenemos una curva de referencia que es la roja, que tiene pendiente 1, donde nos dice que el número de neutrones es igual al número de protones. ¿Qué significa estabilidad? Significa que hay una tendencia a que los núcleos vayan decayendo, o sea, vayan cambiando. O sea, vayan cambiando, vayan convirtiéndose en otros núcleos más livianos. O sea, es lo que va a dar lugar a la desintegración. Nosotros podemos ver acá, ¿verdad? En esa gráfica que los núcleos más livianos son los más estables, ¿verdad? Los núcleos más livianos son los más estables. Mire, hay muy pocos decaimientos aquí. Si nosotros, la línea de estabilidad es una línea punteada que se ve aquí apenas, ¿verdad? Esa es la línea de estabilidad. Y podemos ver que la línea esa punteada para los núcleos más livianos casi no manifiesta esas oscilaciones, esos decaimientos. Esos piquitos ahí son los decaimientos. Entonces los núcleos más livianos son los más estables, los que están más por acá. Y se aproximan a la curva, son los que más se aproximan a la curva n igual a z. Los núcleos más estables. Los núcleos más pesados son más estables si n es mayor que z. Entonces, como esta es la curva de estabilidad, pues los núcleos más pesados, o sea, los que tienen mayor número atómico, están más cerca de la línea de estabilidad. ¿Verdad? Esta es la línea de estabilidad, entonces son más estables si n es mayor que z.
Si n fuera menor que z, aquí estamos fuera de la curva de estabilidad. Entonces lo más estable es si n son mayor que z, los núcleos más pesados. Los más pesados son ¿cuáles? Los que tienen un número de masa, o sea, un número de neutrones, ¿verdad? Más protones mayor que z. O sea, mayor número de neutrones. Z, ¿verdad? Z para todos los núcleos es igual. Si tengo más neutrones, tengo más z. Entonces, sí. Estamos por aquí arriba de la línea esta que está acá, de la línea roja, de la línea n igual que z, los más estables, los más pesados están arriba de la línea n igual a z. Y los menos estables pues van a estar aquí abajo, no se pintan. Porque esta es la curva de estabilidad. En la figura, los núcleos estables descansan en una angosta banda llamada línea de estabilidad. Que sería una banda que cubriría todos estos puntos que están acá, ¿verdad? Bien, entonces, en la figura, la línea punteada corresponde a n igual a z. Por arriba de z igual a 20, la línea de estabilidad se desvía hacia arriba en comparación con n igual a z. Aquí tenemos 20, ¿ve? Pueden ver que aquí abajo de 20 coincide la línea de estabilidad con la línea n igual a z, pero que arriba de n igual a 20 la línea de estabilidad se desvía hacia arriba. Por arriba conforme el número de protones aumenta, porque esto es así. ¿Por qué se va convirtiendo esta línea hacia arriba? Eso ocurre porque conforme el número de protones aumenta, le voy a explicar primero acá, ¿verdad? Conforme el número de protones aumenta, o sea, conforme se van habiendo más protones, las interacciones coulombianas son más fuertes. Entonces, para vencerlas, se necesita más neutrones. Entonces, tiene que aumentar el número de neutrones para poder hacer de que haya más interacciones nucleares, neutrón, 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 protón, para que venza las interacciones coulombianas protón, protón. Y entonces se necesitan más neutrones para que no se rompa la estabilidad del núcleo, ¿verdad? Creo que eso se entiende bien. Si comienzan a haber más protones, mucho más protones, va a haber más interacción coulombiana que trataría de romper la estabilidad del núcleo. Entonces se generan más neutrones para que haya más interacción neutrón-neutrón y neutrón-protón que contrarresten las interacciones coulombianas protón-protón. Claro, también hay interacciones nucleares, acuérdense, protón-protón, además de las coulombianas. Ok. Aquí eso es lo que dije antes, conforme el número de protones aumenta, la fuerza de Coulomb se incrementa y entonces son necesarias más neutrones para mantener estable el núcleo. No hay núcleos estables para Z mayor que 83. Voy a dejar ahí la presentación, voy a tomar nada más la asistencia para, o si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahorita. Si tienen alguna pregunta, los atiendo con mucho gusto. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿O estuvo clara la exposición? Pregunto. Todo claro. Bueno, entonces nos miraríamos el lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Les deseo una feliz tarde, buen provecho y una cosa más. Este tema de hoy no entra en el quiz, se me olvidó decirlo, este es tema de la otra semana. Este tema de hoy no entra en el quiz, ¿de acuerdo? Entonces, buen provecho, feliz fin de semana y gracias por su atención. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, feliz fin de semana y gracias. Vale, igual.